El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. La palabra bendita del Señor estará en Lucas capítulo 18 versículos del 1 al 8. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Si leemos este pasaje superficialmente, parecería que esta parábola está comparando con el fin de que pongamos la atención en los atributos que los hacen similares entre el juez y Dios, cuando lo que pretende es examinar las cosas que lo hacen diferentes. Empezamos en el versículo 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Como dice aquí, esta es una parábola. Y una parábola es un relato figurado que consiste en comparar algo del mundo natural para dar una enseñanza espiritual. Y estas parábolas contienen símbolos mediante los cuales podemos entender el alimento espiritual que Cristo quiere enseñar, que quiere darnos. Y este pasaje trata sobre la necesidad de orar siempre y la fe. Aunque aparentemente está hablando solo sobre la oración, incluye la fe tal como el Señor enseñó a sus discípulos, el modelo de oración que debían hacer. Y lo explicamos en el mensaje Señor, enséñanos a orar. La oración es un todo, como se explica allí. Si no está todo ese conjunto, se debilita el sentido de la oración. Porque los más grandes hombres de Dios primero tuvieron fe, lo que potenciaba sus oraciones. Y como sabemos, la principal característica de la fe en Cristo es la obediencia a Él. Dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Como ya explicamos antes, el segundo oír en el original implica obedecer. Parafraseando sería: así que la fe es por el oír y el obedecer por la palabra de Dios. Y esto lo vemos desde nuestros padres Adán y Eva. Dice Génesis capítulo 2 versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Dios plantó un hermoso huerto con los mejores árboles frutales, con un sistema de riego a vapor que surgía de la tierra misma, en compañía del cielo más despejado y del sol brillante, para colocar al hombre, su bella creación hecha a su imagen y semejanza, con un propósito. ¿Cuál? Esta. Dice Génesis capítulo 2 versículo 15. Tomó pues Jehová a Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Había que cuidar lo que el Señor entregó. Y también le dio mandamiento. Dice Génesis capítulo 2 versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y todo era precioso para el hombre, tenía lo mejor, y lo maravilloso era que conversaba con Dios. ¿Cómo sabemos eso? Porque cuando Adán y Eva desobedecieron, se escondieron de la usual presencia de Dios, que siempre preguntaba por él. Dice Génesis capítulo 3 versículos del 8 al 9. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Después que Adán y Eva desobedecieron, fueron desterrados del huerto, e iba a costarles conseguir el pan. Pero cuando nació Set y luego su descendencia, comenzaron a invocar al Señor. Dice Génesis capítulo 4 versículos del 25 al 26. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en el lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y le llamó su nombre Enos,
Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Ahora, invocar no es solo llamar a un poder superior para pedir auxilio o protección, sino que será efectiva que quien hace eso hace lo que aquel poder es. En el caso del diablo, dijo Jesús a los judíos en Juan capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y en el caso de Dios es guardar sus mandamientos. Por eso, antes que Elías compitiera con los profetas de Baal, le dijo al rey Acab, rey de Israel, que habían dejado los mandamientos del Señor. Dice Primera de Reyes capítulo 18, versículos 17 y 18. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino que tú y la casa de tu padre han dejado los mandamientos de Jehová siguiendo a los Baales. Así Elías mostró el poder de Dios invocándolo. Así de la descendencia de Set nacieron grandes siervos que se humillaron de corazón, es decir, eran obedientes. Por lo tanto, su oración era poderosa. Podemos mencionar a Abraham, que es el padre de la fe, pasaje en el cual le dijo Dios a Abimelech en sueños, cuando éste quería tomar a Sara, la esposa de Abraham, por mujer. Veamos en Génesis capítulo 20, versículo 7. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Si no le devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Todo hombre de Dios que anda en los caminos del Señor, su oración es poderosa, como cuando Faraón llamó a Moisés para decirle que orara al Señor para que quite la plaga de ranas de él y de su pueblo. Dice Éxodo capítulo 8, versículo 9. Y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tu casa y que solamente queden en el río. Al decirle, ¿cuándo debo orar por ti?, le estaba diciendo, ¿cuándo vas a dejar ir al pueblo para así poder orar por ti? Y cuando el faraón dijo, mañana, vean lo que hizo Moisés en Éxodo capítulo 8, versículos del 12 al 13. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que habían mandado a Faraón, e hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos. También cuando el Señor habló al pueblo a través de Jeremías, dice Jeremías capítulo 7, versículos del 3 al 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová, es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos, para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Pero como el pueblo no hizo eso, sino que hizo abominaciones, vean lo que el Señor dijo a Jeremías, en Jeremías capítulo 7, versículos 16 y 17. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ello clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que éstos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Pregunto, ¿no había alguien en el pueblo que hubiera caminado en justicia para que orara? Pienso que no. Y el único que podía orar era Jeremías, y el mismo Señor le dijo que no orara porque él no lo oirá. Ahora bien, explico esto de la fe y la oración para poder entender el pasaje que nos convoca. Dice el versículo 2 de nuestro texto principal. Aquí Jesús empieza la parábola, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. El significado de juez viene de la palabra griega krites, Strong 29-23, y a su vez derivado originalmente de la palabra crino, Strong 19-19, que entre muchas cosas quiere decir distinguir, decidir, por implicancia resolver, condenar, juzgar. Así que no necesariamente se tiene que ser juez para hacer lo que ellos hacen.
Espiritualmente, un juez puede ser cualquier persona que está en la posición de decidir, de resolver, de condenar sobre alguien o algunos, y puede ser como este juez, que ni teme a Dios ni respeta a su prójimo. Y temer a Dios es practicar sus mandamientos. Dice Salmos capítulo 111, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Y respetar al prójimo es como dice Salmos capítulo 15, versículos del 1 al 5. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que le temen a Jehová, el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Continuamos con el texto base en el versículo 3. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Lo primero que debemos preguntarnos es quién es una viuda y a quién nos simboliza. Como es sabido, una viuda es una mujer cuyo marido ha fallecido, una mujer que está desprotegida, que no tiene marido que la proteja y la cuide. La viuda es el ejemplo tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento como símbolo de la vulnerabilidad. En esos tiempos, aunque el marido pudo haber tenido bienes y dinero, ellas no podían heredar. Así trataban los judíos a las mujeres. El Señor está poniendo en la escala más amplia a un juez que prácticamente hacía lo que le daba la gana, y en el otro polo encontramos lo más bajo en la escala social, una mujer viuda. El poderoso con la más débil. Y dice que venía continuamente. En tiempo imperfecto dice que venía muchas veces, y esta mujer no tenía recursos, no tenía dinero para pagar por un abogado para que se moviera su caso. Lo único que tenía era la insistencia. Dice que venía ante el juez pidiendo justicia de su adversario. Es decir, el objetivo de esta oración y de esta enseñanza es pedir por justicia, porque el Señor da otros pasajes en que se pide y o se da por promesa para otros fines determinados. Por ejemplo, tenemos la promesa sobre las cosas materiales. Dice Mateo capítulo 6, versículos 26 al 33. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que aquellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Como ven, tiene mucha relación lo que uno pide con la fe, pero no una fe mirando como al vacío, sino puesta en la obediencia, el reino de Dios y su justicia. Habla de buscar uno de los atributos más notables del Señor. Es el sistema por el que Él se conduce en el reino, por lo que el Señor es. Se conduce a través de lo que Él es. Así, cuando decimos que el Señor es justo, estamos diciendo que Él siempre hace lo correcto. Así es su justicia. Y si no se obra en justicia, solo se vivirá por lo que se vive en lo natural, clamando por la justicia terrenal, que en muchos casos se obra con injusticia porque no conocen a Dios. Y probablemente este juez ni siquiera era judío, porque el pueblo de Dios tenía directrices claras para que juzguen con justicia. Veamos Zacarías capítulo 7, versículos del 9 al 10. Así habló Jehová de los ejércitos diciendo: juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. O aquella oración pidiendo por lo esencial de la vida de todo creyente, el Espíritu Santo. Dice Lucas capítulo 11, versículos del 8 al 13. Os digo que aunque no se levante a dárselo
por ser su amigo. Sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Hablando de cosas espirituales, les dijo a sus discípulos, ustedes siendo malos, porque estaban en el proceso de limpieza por la palabra, y aún no habían recibido el Espíritu Santo, ustedes siendo así, dice, dan buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más no dará buenas cosas a sus hijos vuestro Padre Celestial? Dice Gálatas capítulo 3 versículos del 26 al 27. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. También vemos la oración de la reciprocidad. Lo que hacemos con nuestro prójimo, así también nos harán. Dice Mateo capítulo 7 versículo 12. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Ahora, esta mujer venía al juez reclamando por su adversario, y aunque nosotros también nos rodean millares de adversarios por nuestra fidelidad a Dios, Él nos salva y protege. Dice Salmos capítulo 3 versículos del 1 al 8. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Continuamos con el pasaje de hoy en el versículo 4 y 5. Y él, el juez, no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Una de las cosas que aprendemos aquí es que Lucas no escribió esto de que ni temía a Dios ni respetaba a hombre como juzgando, sino que escribió lo que el Señor mismo lo dijo porque en su omnisciencia sabía lo que este juez decía dentro de sí. Cristo lo conocía. Aquí este juez dice que le va a hacer justicia. Eso es lo que él dice, y probablemente lo que va a hacer no se acerque mucho a la justicia, porque nadie puede dar lo que no tiene. Dice Lucas capítulo 6, versículo 38. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Por eso este juez, aunque sea injusto por razones distintas, no por causa de compasión, sino por causa de sentirse importunado, él se mueve. Versículo 6 de nuestro texto principal. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Nuestro Señor está diciendo, consideren lo que dice este juez injusto, un hombre que no tiene a Dios en su corazón, cómo juzga una causa a favor de justicia. No porque sea un amante de la justicia, sino por ser amante de su propio confort, y no quiere ser importunado más, por lo tanto se deshace del importunio para volver a su lugar de confort, y haciendo esto por pura egolatría, resolvió el problema de la viuda, que no quiere saber si el juez es bueno o malo, si las motivaciones de él son justas o injustas. Ella quiere saber ser aliviada de su opresor. Por eso dice Jesús, este juez se deja mover por las razones más erradas y equivocadas, y a pesar de eso tratará de hacer justicia. Pero ustedes no se contenten con las iniquidades ni con la injusticia, sino tener esperanza en la justicia, que el reino de Dios consiste en justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Dice Romanos capítulo 14, versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahora oigan, dijo el Señor, lo que dijo este juez injusto. Versículo 7.
¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Es una pregunta retórica que se espera que se responda sola. ¿Qué habría que responder a eso? Sí, la respuesta es obvia. Dios sí hará justicia a sus escogidos. No dice a los llamados, porque alguien que ha sido escogido está obrando en justicia. Dice Proverbios capítulo 21, versículo 21. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Dice también Romanos capítulo 10, versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. También Proverbios capítulo 3, versículos 31 y 32. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguna de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. También se preguntó el juez injusto, ¿se tardará mucho en responderles? Y la respuesta es obvia, no. Dice Salmos capítulo 34, versículo 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Entonces, la actitud de la viuda era porque no tenía la protección de nadie. Era lo más bajo en la escala social, pero nosotros sí tenemos al esposo. Dice Apocalipsis capítulo 19, versículos del 7 al 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Nosotros tenemos al esposo, pero aquella viuda tenía que ir una y otra vez al juez porque era injusto. Pero este juez, como todo hijo del sistema de este mundo, como hijo del diablo, no tiene paciencia. Dice Santiago capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Los que están en la injusticia siempre quieren estar cómodos, no soportan la tribulación, no soportan las pruebas, quieren estar confortables. Y en este versículo 7, algo interesante para meditar. ¿Por qué el juez se preguntó, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Porque seguro este juez lo hacía, se dirigía a Dios. Porque ¿cómo puede alguien decir algo si no lo ha experimentado? Aunque no obedecía ni amaba a su prójimo. Dice Mateo capítulo 22, versículos del 35 al 40. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Pero seguro este juez no oraba, sino rezaba, y hay mucha diferencia entre ambos. El rezo es repetir oraciones, hablando semánticamente. Dijo Jesús en Mateo capítulo 6, versículos del 7 al 8. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. El Señor en su infinita misericordia atiende también a aquellos que están siendo oprimidos por el maligno, por el adversario, no como atiende y protege a sus escogidos, sino solo para librarlos de aquella opresión. ¿Se han dado cuenta cómo malas personas rezan para determinadas circunstancias y el Señor los libra? Y ahí es donde tiene sentido la pregunta final del versículo 8, porque pareciera sacado de contexto. Dice el 8, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Nuestro Señor aquí confirma con sus labios, os digo que pronto les hará justicia. No como aquella viuda que no tenía el esposo y que tenía que ser insistente porque la persona con la que trataba era injusta. Está diciendo Jesús, pero ustedes no son de esas personas, ni sus señores como este juez, ni ustedes son como la viuda. Lo que está diciendo es, no es necesario hostigar a Dios con oraciones que parecen rezos. Lo que sí debemos hacer es tener la necesidad de orar siempre y no desmayar, pero de acuerdo a como nos enseñó el Señor. Orar no solo es colocarse en cierta posición y decir palabras, sino haber nacido del Espíritu. Para ello hay que aceptar al Señor, porque cuando se dice Padre nuestro que estás en los cielos, se refiere al Padre espiritual. Dice Romanos capítulo 8, versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud
para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El decir, venga a nosotros tu reino, es buscar el reino de Dios y su justicia, sobre todo hacer su voluntad. Dice Juan capítulo 14, versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Orar es también comer el pan nuestro de cada día, pero ese pan debe ser parte de nuestra vida, no solo tener el texto. Dice Proverbios capítulo 4, versículo 17, porque comen un pan de maldad y beben vino de robos. Por eso dice Proverbios capítulo 12, versículo 11, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. El orar también es perdonar, el decir perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, significa que ya lo estamos haciendo. Por eso es que oramos así. Dice Isaías capítulo 55 versículo 11, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dice Mateo capítulo 6 versículos 14 al 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. Si hacemos lo anterior, Dios nos librará de la tentación. Dice 1 Corintios capítulo 10 versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. De esta oración es de la que debemos orar siempre, no de esas oraciones en las que muchos piensan que Dios es como esas máquinas dispensadoras que una vez que le echas el dinero para comprar algo, solo hay que esperar que suelte el producto deseado. Pero no funciona así. Dios sabe lo que necesitamos y nos ama, así que Él no va a ser manipulado jamás. Orar enfocado en la fe y no en la oración como fin. Dice Efesios capítulo 3 versículos 11 al 12, conforme el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Esta es una parábola que nos deja ver el contraste, que no oremos como la viuda. Ella era viuda, nosotros no, nosotros somos la novia. Dice Apocalipsis capítulo 21 versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. De esta viuda el juez no sabía quién era. De nosotros, dice Jesús en Juan capítulo 10 versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen. Para el juez esta viuda era lejana, nosotros cercanos de Cristo. Dice Efesios capítulo 2 versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. El juez de ella era injusto, el de nosotros justo. Dice 1 de Juan capítulo 2 versículo 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. A la viuda no tenía quien la representara, a nosotros sí. Dice 1 de Juan capítulo 2 versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. A ella el adversario lo atormentaba, a nosotros no. Dice Salmos capítulo 44 versículo 5. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Esta mujer no tenía ninguna promesa de respuesta, nosotros sí. Dice Hebreos capítulo 4 versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén.